La historia de Manuel Alejandro Aponte Gómez, el Bravo. Fue uno de los oficiales del ejército entrenado en fuerzas especiales que se ganó la confianza de Joaquín El Chapo Guzmán. Fue su jefe de escoltas, y una vez que el capo cayó detenido, su estrella se apagó. Años atrás su protector era el capitán Ernilo Martínez Vera, cercano al Mayo Zambada y publirelacionista de la organización con los mandos del ejército, quien fue capturado en agosto del 2012. La muerte del teniente desertor Alejandro Aponte Gómez cierra el capítulo sobre la escolta militar que acompañó varios años en su huida al defenestrado líder del cartel de Sinaloa. El miércoles 9 de abril del 2014, la noticia se fue filtrando a algunos medios de comunicación casi en voz baja. Mataron al Bravo. Los cuerpos de 3 hombres con huellas de tortura y asesinados con saña habían sido encontrados en una fábrica de bloques, en las inmediaciones de la Cruz de Lota. No los asesinaron ahí, porque no se encontró en el lugar ningún casquillo. Los bajaron de algún vehículo y los arrastraron alrededor de 25 metros, hasta dejarlos adentro de la fábrica, detrás de una malla ciclónica. Un tercero sería nada menos que el bravo jefe de escoltas del Chapo Guzmán. Un día después, el procurador confirmó la muerte del Manuel Aponte Gómez, el Bravo, al revelar que las huellas dactilares coincidían con las del pistolero de Joaquín Guzmán, registradas en una licencia de conducir. Al cuerpo del Bravo se le encontraron 6 disparos en la cabeza y en el cuello. Se titula Un criminal. Todo ocurrió en el verano del 2006 en un paraje cercano al Cerro Moinora, una de las elevaciones más altas de la sierra en el Triángulo Dorado. Un grupo de fuerzas especiales había topado con el anillo de protección que se desplazaba como escolta de Joaquín Guzmán Loera. Aquel fue un tiroteo que duró varias horas. Los reportes señalaban que el Chapo logró escapar gracias a que uno de sus escoltas lo sacó de aquel cerco apoyado por un grupo al que tenía bien entrenado. Se ganó el favor del Chapo cuando lo sacó de ese lugar. A partir de esos días de mediados del 2006, Aponte Gómez, un teniente de infantería que había desertado 2 años atrás del ejército, fue ascendido a jefe de la escolta del Chapo. Su nombre comenzó a ser mencionado por fuentes castrenses desde septiembre del 2004, cuando un grupo armado asesinó en el estacionamiento del centro comercial Cinépolis de Culiacán, a Rodolfo Carrillo Fuentes y a su esposa. Informes militares de aquel año citaban que entre los pistoleros que dieron muerte al Niño de Oro, hermano menor de Vicente Carrillo Fuentes, entonces jefe del cartel de Juárez, iba el teniente Aponte. Aponte se convirtió por ese tiempo en jefe de instructores de los pistoleros, que reclutó la organización que comandaba el Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Como oficial egresado del colegio militar, era el primer GAF que organizó las escoltas no solo con equipo y logística, sino también con el uso y explotación de la información de inteligencia. Aponte Gómez se graduó en 1996 como subteniente de infantería del heroico colegio militar. Ernilo era el bueno. Era un seductor nato. De buen trato, sumamente atento y siempre dispuesto a ayudar. Cuando se encontraba a algún militar conocido que andaba de servicio con sus tropas ahí en Culiacán o en los alrededores les decía: ¿qué pasó mi capitán? ¿Qué pasó mi teniente? ¿Cómo los trata el mando? Aquí les va para que le manden a sus jefecitas. Y sacaba un fajo de billetes. Toma este apoyo para la fiesta o graduación de la escuela del chavo, decía. Este oficial de caballería se había dado de baja en los años 90 del ejército, después de que estuvo comisionado en la capital sinaloense. Tiempo después se supo que Martínez Vera se había unido al grupo del Mayo Zambada, y durante varios años se desempeñó como ayudante de Ignacio Nacho Coronel. Era el publirelacionista de la organización con los militares. Martínez Vera era muy allegado al Chapo y al Mayo, y simpatizaba con el teniente Aponte Gómez. A varios de esos jóvenes, de la antigüedad de Aponte, los tuvo de subordinados y los conocía bien. Ernilo fue el que terminó por convencer al Chapo de la necesidad de que el grupo del teniente Aponte estuviera muy bien entrenado y equipado. Al paso de los años se había convertido en su valedor. Ya no pudo abogar más por él, pues en agosto del 2012 fue detenido. Al paso del tiempo, desde que desertó del ejército, el teniente Aponte se había ganado el mote del Bravo. Era bueno, pero era solo un teniente de fuerzas especiales.
No era gran cosa, pero para los mandos del cartel de Sinaloa significó el primer instructor militar que podría hacer frente a otros grupos armados como los Zetas y la Línea, del cartel de Juárez. Su hoja de servicios militares fija los años 2001 al 2003 como el lapso en que estuvo de oficial de servicio en la 7ª Compañía de Infantería No Encuadrada, cuando tuvo su sede en Badiraguato. En esos meses fue cuando se contactó con la gente del Chapo. En los días en que a la compañía la mueven a San Ignacio, al sur del estado, Aponte solo estuvo poco tiempo. Después se conocería que tenía abierto un proceso penal y estuvo a disposición de la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México. A principio del año 2004, cuando su juicio había concluido, seguía a disposición de la Dirección de Infantería y un día, de buenas a primeras, ya no se presentó. Semanas después reaparecería como escolta del Chapo. En los últimos meses necesitaba más el Bravo del Chapo, o el Chapo del Bravo, pregunta un teniente coronel que lo conoció en filas. No tenía otra salida, se quedó solo en medio de la disputa por el poder. Nadie metió las manos por él. Mira cómo quedó, si en realidad era muy bueno como decían, al menos les hubiera costado más trabajo sacarlo de la jugada. Caso curioso, fue encontrado muerto solo 2 meses después de la captura de El Chapo Guzmán. Algunas personas en Sinaloa comentan que dado su papel como jefe de escoltas de Joaquín Guzmán lo era el comandante Bravo falló en su misión de proteger al Chapo en febrero del 2014, cuando fue detenido Guzmán, y casualidad o no esa captura le costó su puesto al Bravo, y de qué manera pagó con su vida.